Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. En el mundo del fútbol, todos son susceptibles de cuestionamientos y críticas. Es fácil. No hay intocables. No hay. Y todos los días uno encuentra pruebas fehacientes. Si a Cristiano Ronaldo y Messi, hoy, a Pelé, Maradona, Johan Cruyff, ayer, se les criticó por una razón o por otra, ¿por qué razón aquellos que están por debajo de los citados no pueden ser cuestionados? Y más cuando hay razón. Voy a poner un caso puntual. Hoy por hoy, Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, es cuestionado. La prensa en los 3 últimos días se ha dedicado a titulares como señalado, crisis, y estamos hablando del técnico de un equipo que solamente perdió un partido de liga y que es líder, y de un equipo que está entre los 8 primeros de Champions, clasificado directamente para la siguiente serie y solamente con un partido perdido. Y se le cuestiona, y de manera aguda. ¿Desde dónde? Desde el juego. Ahí no tienen por dónde cuestionarlo en materia resultados, aunque se perdió con 2 grandes, el Atlético de Madrid y el Liverpool. De todas maneras, los números son muy buenos. Se le cuestiona desde el juego. Y tanto a jugadores como a técnicos se les puede cuestionar desde el juego y desde los resultados, o desde ambos frentes. Pero en el mundo del fútbol, ninguno es intocable. Lo digo porque aquí las viudas y similares se alebrestan cuando se hace algún juicio al todopoderoso técnico Lorenzo. Yo les voy a dar un datico serio. En la actual temporada, si contamos un año calendario de noviembre a la fecha, el rendimiento es de un miserable 37.5. Estoy hablando de partidos oficiales. Yo aquí no cuento ni entrenamientos, ni pichangas, ni partidos entre amigos, ni solteros, ni casados, ni amistosos. No, oficiales. Los puntos son los que cuentan. Si el Memorex no falla, de fecha 11 a fecha 18, solamente se ganaron 2 partidos, de noviembre del año pasado a este noviembre. Se perdió 3-2 con Uruguay, 1-0 con Ecuador, 2-1 con Brasil, se empató con Paraguay 2-2, se empató con Perú 0-0, aquí se empató con Argentina y se ganó ante las poderosas Bolivia y Venezuela 3-0 y 6-3. 37.5%. Pero no, que lo dejen tranquilo. La Salamería está llegando a unos puntos. Conmigo no cuenten. Para Salamería no cuenten. No cuenten. Conmigo es clarito. Bien, mal. Punto. No soy servil de nadie. No soy empleado de nadie. No soy de club de lentejas de nadie. Nada, cero. Quería hacer esa referencia con el famoso 37.5. Pues porque es que uno ponerse con los entrenamientos a contarlos, no. No puede contar entrenamientos. Entrenamientos no se cuentan. Y si a Xabi Alonso, con los números que tiene, se le critica, ¿por qué no a los demás terrenales y humanos? Sub-17. Aquí hago un alto porque tiene que ver con el Mundial de Mayores. Cuando comenzó el Sub-17 dije, con 3 puntos se clasifica uno. Con este nuevo sistema de campeonato, con 3 puntos uno avanza. Lo dije antes del partido contra Alemania.
Ganas un partido y estás listo. Y lo mismo va a pasar, lo mismo va a suceder en el Mundial de Mayores. Marruecos, República Checa, Túnez y México ganaron 3 puntos en este Mundial Sub-17 y juegan 16avos de final. Por eso desde hace tiempo les vengo diciendo, no se devanen los sesos con ese tema de cabeza de serie. Es que eso no va a pasar. Y no es mala noticia. Antiguamente eso era necesario porque eran menos y los grupos tenían equipos fuertes, por lo menos 3. No, ahora con 48 va a haber 2 chimborrios, uno muy bueno y uno normal. Ganas un partido frente a uno de esos flacos, frente a una Caledonia de esos, y listo, estás en la siguiente serie. O sea que pasar a la siguiente serie no va a ser ningún mérito. Eso es como el caso de las clasificatorias. No es lo mismo cuando te dan 4 cupos a cuando te dan 7. No es lo mismo. El único mundial que todavía tiene 4 cupos para Sudamérica es el Sub-20. Es el más bravo de todos. Sub-17, mire, ya clasificaron 7 y ahí están. Y en el mundial ya 4 equipos con 3 puntos avanzaron a 16avos de final. Entonces ahí no hay absolutamente ningún mérito. Juegas 9 puntos y con el 33.3% avanzas. El asunto es de ahí en adelante. Entonces, para que canalicemos, porque esto que está pasando en el Sub-17 nos va a servir para efectos de mayores. ¿Cuál es el cuento? El cuento es que pasar fase de grupos no va a ser complicado. Ganas 3 puntos y avanzas. Ojo, avanzar sí, pero si solamente tienes 3 puntos te va a tocar un grande, porque ahí sí hay una modificación interesante, inteligente, proporcional y justa. Y es que hacen un escalafón de todos los primeros, hacen un escalafón de todos los segundos y hacen un escalafón de todos los terceros. Y el primero de los primeros va a jugar contra el último de los terceros. Ahí sí hay una ventaja deportiva. Ahí hay un premio para el que haya hecho bien las cosas en la fase de grupos. Entonces, resumiendo, con plastilina, pasar a 16avos de final, segunda fase en los mundiales, ahora es chimbo. Fácil, ningún problema. Ganas 3 puntos y avanzas. El quid de la cosa es que para evitar un grosso, en esos 16avos de final, tienes que hacer una fase de grupos buena, superior a los 6 puntos. Que esa ya es una lectura diferente. Esto que está pasando en el 17 va a pasar en el de mayores porque el espectro es el mismo. La estructura es la misma. Colombia ocupó el 10º lugar entre los segundos, ya hablando de la sub-17. Los mejores fueron Argentina, Austria, Italia y Estados Unidos, que ganaron el pleno, 9 puntos. Esos 4 tienen en degradé los 4 peores terceros. Más o menos, es así. En algún caso meten un segundo malo y qué sé yo. Pero ahí hay unos cruces muy equilibrados. Entonces, se van armando las llaves. Argentina, por ejemplo, enfrenta a México. México fue el peor de los terceros, Argentina el mejor de los primeros. Y así sucesivamente. Colombia quedó en el 10º lugar de los segundos. Solamente superó en segundos a Sudáfrica y a Canadá, que tuvieron 4 puntos. Colombia tuvo 5. Fue el único segundo que tuvo 5 puntos. Todos los demás tuvieron 6 y 7. Nos toca Francia. Francia terminó como el peor de los primeros. Y entonces, como son 12,
hay 8 que se acomodan con los 8 maletoides y quedan entonces unos sobrantes que se van mezclando ahí con los segundos, con los últimos segundos. Francia, Colombia. Y lo que sigue, después de esto, de acuerdo al brazo del cuadro, es que nos tocaría jugar, si avanzamos contra Francia, nos tocaría jugar contra el ganador de Brasil-Paraguay. Ya nos conocemos, jugamos en el Sudamericano, etcétera, etcétera. Y ya después, si logramos avanzar de esos octavos a cuartos, nos vamos a encontrar con Estados Unidos, Marruecos, Zambia o Malí, uno de los 4. Vamos a ver, tenemos que mejorar y este equipo tiene margen de mejoría, porque hasta ahora no ha entregado lo que sabemos puede dar. Hablé de la sub-20. Pues bien, ayer mencioné que se les había escapado la tortuga en el ascensor, que ya había pasado con otros jugadores, con Dylan Zárate, muchacho nacido en Cartagena, el 1 de agosto del 2007. A raíz de esta afirmación, las aclaraciones son aclaraciones, y explicaciones siempre y cuando tengan sentido, pues pueden tener eco. Ayer hablé con el técnico de la sub-20 para preguntarle al profe Torres por qué razón se le había escapado esta tortuga. Comillas. Y me dijo, no, es que no se me ha escapado. Y, perdón la infidencia, profesor, me mostró unos chats que tenía con el jugador. Ese jugador tiene 18 años, o sea que clasifica para la próxima sub-20. No había necesidad de llamarlo para este ciclo. Entonces me dijo, para este ciclo, no, pero para el que viene sí. Él va a ser convocado a la selección colombiana. El hecho de que lo haya llamado la selección española, mientras no juegue, no lo inhabilita. Además, él quiere jugar en Colombia. Él está ahora en un campamento de la sub-19 española. Pero él quiere jugar aquí y ya se comprometió y va a jugar con nosotros. O sea que la primera noticia es que Dylan Zárate va a estar con la sub-20 de Colombia. Aproveché para preguntarle, venga, profe, ¿y ese central Caicedo de Nacional qué? Y me dijo, lo probé, estuvo en la selección, pero le fue mejor a Mosquera y a Simón, entonces se quedaron ellos. Y ahí sí, pues no hay discusión, esa es una manera de ver el juego. Solamente he visto a ese Caicedo una vez y me pareció muy bueno. Es un zurdo, 1.93 de estatura, sí, pero seguramente cuando fue no funcionó. Vale la explicación, esa es su visión. Y sobre el caso de Rengifo, me dijo, no, Rengifo siempre estuvo en el radar. Lo que pasa es que Rengifo jugaba en sub-20 de Nacional. Él no jugaba en primera. Y por ejemplo, Barrera, un jugador que ya había tenido competencia en primera. En cambio, Rengifo no, Rengifo explota cuando estamos en el Mundial. Esa es la explicación del profe Torres. Dice Rengifo lo vimos, Rengifo estuvo. Pero él se encontraba compitiendo en unas categorías inferiores. Y siempre buscamos jugadores que tengan la competencia en categorías superiores, que tengan ya minutos en primera. Bueno, son explicaciones válidas. Más bien le pregunté, oiga, ¿y por qué no ha reunido la sub-20? Acabamos de llegar, pero ¿cuántos le quedan de ahí? Me dijo, ninguno. Y a la sub-17 me dice, ahí hay un buen material, hay 5 o 6 que puedo llamar después. Pero estoy esperando instrucciones de la federación para hacer el primer microciclo. Es que el 2007, ¿qué? ¿Cuál 2007? 2007 es la fecha de elección, pero en el 2027 es la competencia. Y uno dice, sí, 2027, pues que estamos en el 2025. Sí, estamos en noviembre del 2025. Y 2026 nos vamos a entretener con el Mundial. Y la 20, que juega en el 27, y todavía no se ha dicho que se va a cambiar
el formato. Todavía van a ser los mismos que antes competían, o sea que clasificarían únicamente 4. Yo creo que ya la federación tendría que decirle al profe Torres que arranque a trabajar, ¿ah? Que arranque a trabajar. Pero, ¿y ya qué pasa con esta 20? Esta 20 tendría que pasar a etapa preolímpica. Y bueno, ya etapa preolímpica corresponde a Lorenzo y sus amigos. Lo que pasa es que uno no sabe si después del Mundial sigan o no. Yo esperaría que no. Bien, a no ser pues que hagamos un Mundial maravilloso y entonces hay que decirle que querido, quédese. Pero mientras tanto, yo creo que nosotros ya tenemos que empezar a pensar en hacer una cosa distinta. Salón de la Fama. René. René ayer, muy elegante, muy distinguido, muy merecido además. René es una leyenda. Y se refirió a Mier. Cuando le dijeron que hablara, habló, pero habló de Mier. Mier, al fin y al cabo, es uno de sus arqueros y es un referente porque él trabajó en Nacional, recuerden, y tiene empatía. Y no solamente empatía personal, sino futbolística, porque es su reflejo con Kevin. Esto dijo. Y hoy teniendo acá, esperamos pues una pronta recuperación de nuestro amigo Kevin, que sufrió, todos sabemos, una lesión de tibia. Tiene mucho para darnos acá en México. Hay que aprovecharlo, porque ese muchacho es muy joven. Todavía está en ese proceso de seguir aprendiendo, como en la vida siempre tiene que aprender, y hay que aprovecharlo porque ese es un jugador de talla internacional europea. Claro, le metió su empujón, un empujón que merece Mier, pero pues allá en México, si alguien lo conoce, es el fútbol mexicano. Ese asunto de Mier no ha terminado, ¿ah? Ese asunto de Mier está en tribunales. Ese asunto de Mier está en Federación Mexicana. Ese asunto de Mier está en investigación. Ese asunto de Mier tiene que ver con la incapacidad y tiene que ver con los pedidos que se están haciendo oficiales de inhabilitación del agresor Carrasquilla y del árbitro. Entre otras cosas, Carlos Manuel Hermosillo, aquel que fuera internacional por México, 90 partidos con 34 goles, que marcó 362 goles en su carrera, casi toda en MLS y en México, un referente, se despachó con todo contra el árbitro y pidió que al juez lo inhabilitaran el tiempo que Mier estuviera inactivo. Y me parece justo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana para todos. Yo seguiría hablando del tema de la lesión de Kevin Mier. Sin crucificar a nadie, porque la verdad es que es una entrada fuerte, pero la decisión arbitral me parece nefasta. Pero bueno, ojalá que al Curro Hernández, que todavía lo llaman al VAR, y le están diciendo, cuando llaman al VAR es que hay algo. Y él se mantiene en la suya. Ojalá que el tiempo que esté inhabilitado Kevin Mier, también esté inhabilitado este inepto árbitro. Inepto, lo digo así, inepto. O sea, ¿no te das cuenta que tu responsabilidad es cuidar el buen desempeño de un partido y cuidar a la integridad de los jugadores? ¿No te das cuenta? Y que te llamen todavía al VAR y que lo veas en la pantalla y que no te des cuenta, de verdad se llama necedad, ineptitud. Es vergonzoso. Pero porque ¿saben qué pasa? Que va uno y reclama a la comisión y van a decir, pues sí, perdón, se equivocó. A mí me gustaría una explicación del Curro. El Curro Hernández. Me encantaría una explicación del por qué. ¿Cuál es? ¿Cómo la vio él? Para poder entenderla. Porque hasta el día de hoy sí estoy molesto. Muy molesto. Era un jugador y es un jugador importante para la institución. Es un activo muy importante dentro de la institución y para el sistema de juego. Totalmente de acuerdo. Ahí tiene que parar a todo el mundo. Ese tipo de entradas no. Bueno, Jaguares subió anoche. Y chapó.
No tengo sombrero, pero simbólicamente me lo quito. Y les voy a decir por qué, con absoluta sinceridad. Porque demuestra ser un equipo serio, que prioriza lo deportivo. Prioriza lo deportivo al punto que me voy y vuelvo. No es que me voy a vegetar a la B. No es que me voy a ganar un billete en la B como equipo de primera, si es que lo es. Porque esos que son equipos de primera, que ellos llaman equipos de primera, se quedan a vivir en la B. ¡Qué rico! Recibir la plata de Nacional, de Millonarios, de Junior. ¡Qué rico! Recibir la plata de la televisión de ellos e invertir. Invertir no. Sí, bueno, invertir o gastar la platica de la B, que no es lo mismo de la A. No se gasta ni se invierte lo mismo en la A que en la B, pero se recibe lo mismo. Y ojo que eso de recibir no corresponde. No corresponde a la televisión. Esa es una decisión, y lo hemos dicho 1000 veces, de los clubes. Son los señores de la DIMAYOR en la asamblea los que determinan cómo reparten la plata de la televisión, para que no le sigan echando la culpa a quien no la tiene. Son ustedes los que tienen la solución al problema. Mire, Jaguares priorizó lo deportivo. Hizo un equipo competitivo, un equipo que juega bien, un equipo que pasó por encima de todos, y ahí están los números en la reclasificación, y que aparte de eso, sigue peleando el primer lugar en su cuadrangular. Ayer empató con el Cúcuta. Y ese Jaguares le dio una lección a todo el mundo. Por ejemplo, Real Cartagena lleva 13 temporadas consecutivas en la B. Quindío lleva 4. Cortuluá, hoy Internacional de Palmira, lleva 3 y Huila lleva 2. Cartagena lleva 13, según las cuentas que yo encuentro aquí. Entonces, qué rico. Estamos en la B, recibimos la plata de la televisión de la A y gastamos como en la B. Bueno, el tema Cartagena es distinto, porque Cartagena sí gasta como en la A. Lo que pasa es que no le va bien deportivamente. Pero olvídense, hay unos que se van a la B a vegetar, a vivir allá felices de la pelota con la plata que le dan a los de la A de la televisión, cuya repartición corresponde y compete única y exclusivamente a los clubes. Decisión de ellos. Vamos a ver cuándo cambian las maneras para que les quede platica a los grandes, que son los que mueven el torniquete. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.